para vacaciones, para el feriado, él me ha aceptado conversar aquí con nosotros. Estoy hablando de Renzo, Renzo Brucese, sociólogo. Querido Renzo, buen día. No Como lo siempre, escucha. Ah, ahora sí. es un verdadero honor estar contigo en el programa. Me Así que encanta. muchísimas gracias. Me encanta que seas vos, Renzo, el que esté hoy. Este es el último programa de este 2023. Nosotros vamos a entrar después en un receso que nos merecemos, creo, de unas 2 semanitas. Pero a ver, Renzo, yo he querido traerlo a Renzo porque él tiene una mirada profunda, no digo solamente crítica, de cada una de las cosas que van pasando en nuestros días, en el país. La mirada después de un sociólogo no es algo que me hubiera encantado estudiar. Pero a ver, de 2023 a 2024, querido Renzo, lo que se fue, lo que vendrá. Yo creo que el 24 ha sido un año muy importante, El ¿no? Con 23, todos estás los... como yo, que El le estoy 23, cambiando el año. el 23. Yo creo que ha sido muy importante, con todos los altibajos que ha tenido, pero ha sido un año donde se ha definido un poco el curso futuro, inmediato futuro del país, porque eh, la crisis del MAS, por ejemplo, es una clara expresión de que hay una descomposición general del sistema político. El partido más fuerte y que además con más atajos hacia la estructura del poder ha hecho una crisis realmente impresionante, que en gran medida, Maggie, es la expresión de la crisis de Estado que vive el país, ¿no? Yo creo que la crisis del MAS es un reflejo, es el eco de una crisis general del Estado Nacional, producto de lo que habíamos hablado alguna vez, del cierre de un ciclo y de una fase de transición muy complicada, que es la que estamos viviendo. Pero el 23 hemos visto la descomposición real del sistema político e ideológico que tiene una larga data, ¿no? Tiene por lo menos en términos de formación de ese sistema, lo tendríamos que citar en 1936, inmediatamente después de la Guerra del Chaco, en 1952 con las revoluciones, etcétera. De manera que tiene más de 70 años y que yo creo que el 2023, en la medida en que el MAS cierra el ciclo, también cierra un sistema político con un agravante, que ese sistema político no ha sido capaz de reproducir formas políticas renovadas. Entonces, un poco estamos experimentando no la desaparición de un sistema político en un ambiente vacuo, en un ambiente sin ninguna respuesta frente a esto. Yo creo que eso es altamente peligroso, por un lado. Pero por otro lado, y dado un poco viendo los vientos de cambio que hay en América Latina, sobre todo con Milei, yo creo que tiene su lado bueno. Es decir, yo creo que el 24 ha de ser un año en el que realmente se ha de reconstituir el sistema político, se han de reformular los planteamientos ideológicos y las lecturas del país, y van a haber expresiones y liderazgos renovadas, porque el 23 no solamente ha hecho crisis el MAS, ¿no es cierto? Ha hecho crisis Creemos, ha hecho crisis Comunidad Ciudadana, Exactamente. están divididos por dentro, no hay no hay un paradigma capaz de respaldar ese proceso. Y yo creo, Maggie, y esto es muy importante, especialmente para los jóvenes que hacen política, yo creo que uno de los problemas que ha quedado totalmente claro el 23 es que nos movemos en un espacio donde ya en la oposición o en el oficialismo repetimos el guión, ¿no? No ha habido expresiones de renovación, porque pueden haber grupos que surgen y protolíderes que se van gestando, pero el discurso sigue siendo el mismo, sigue siendo el discurso del siglo XX. No hay una posición de renovación, un recambio histórico de la nación, de sus estructuras, de sus instituciones. Yo creo que el 23 ha puesto el punto sobre este detalle que es realmente importante. Y como no puede durar la vida entera, porque eso realmente sería fatal para cualquier sociedad, yo creo que el 24 ha de ser el año de las grandes sorpresas políticas en Bolivia.
Mira, vos estás diciendo cosas que son elementales. Ya lo veo aquí a Juan de la Cruz, que se muere de ganas de hacer preguntas. Y Carlos, nuestro compañero Carlos Quisber, que es periodista, vive en La Paz, está por suerte también acá. Pero antes de darle las palabras, yo no puedo con mi carácter. Vos has dicho cosas que son sumamente importantes. Primero, no solamente lo que ha pasado con el gobierno, con el partido oficialista, sino también esta descomposición que hay en la otra parte. Y eso tiene una repercusión directa en la sociedad, en cómo nos movemos, y ahí quiero que también pongas una mirada. Y digo, es algo, eso de la renovación, de la falta de renovación, también se ve en lo que nosotros llamamos la institucionalidad, y vos la conoces muy bien. Puedo decir la institucionalidad cruceña, que tiene una característica, aunque no lo quieran admitir, distinta a la que hay en el resto del país. Pero también podemos incluir organizaciones digo de la sociedad civil, ¿no? Que creo que tampoco se han renovado. Eso por una parte. Y lo otro, vos decís, es un ciclo, hay nuevas señales, hay cambios, ¿no? Se va a una forma, un sistema político, una forma de hacer política. Y tengo una preocupación, es verdad que está Milei, uno puede hablar del Uruguay, pero uno ve también una tendencia cada vez más autoritaria. Y te digo, si también todos estos cambios van a implicar una forma distinta de hablar o de sentir o de vivir la democracia. No, sin duda, porque la descomposición del sistema político tiene un correlato que es muy importante y que tú lo has mencionado, que es muy importante, es el nivel de desinstitucionalización. Y si la desinstitucionalización la ponemos en el campo político, no podríamos encontrar en este momento, en la historia de Bolivia, un momento de mayor desinstitucionalización. Dos viceministros, ayer o antes de ayer, dos viceministros no han tenido el menor inconveniente en juzgar la posición del Congreso, del Senado, senadores y diputados en referencia a la vacación congresal. Dos viceministros que son del Poder Ejecutivo, supuestamente independiente, han hecho tal con la decisión de diputados y de senadores. ¿Por qué? Porque en la cabeza de estos políticos, ¿no?, que son los clásicos políticos, aunque sean del MAS, porque bueno, todos sabemos que el statu quo ahora es el MAS, ¿no es cierto? Es la parte más conservadora, más aferrada al pasado. Bueno, eso muestra desinstitucionalización. Y hemos hablado muchísimas veces del grado de desinstitucionalización democrática que tiene Bolivia. Es decir, el MAS ha pulverizado la institucionalidad. Esto es muy importante, Maggie, porque las instituciones son estas estructuras encargadas de reproducir y velar por los valores. La institución que se llama familia, por ejemplo, para que nos comprendan los que no son sociólogos, la familia, por ejemplo, es una institución que tiene como misión reproducir la sociedad a través de la prole y reproducir la cultura, los valores, para que todos sepamos dónde empieza el mal y dónde termina el mal, cuál es la línea que divide el bien y el mal, lo bueno, lo malo, lo deseable y lo indeseable. Eso tiene que hacer la familia. Igual las otras instituciones, las jurídicas, las económicas, las políticas, las comunicacionales, etc. Bueno, Bolivia está en un nivel de desinstitucionalización agudo. Es decir, cualquier cosa puede pasar y cualquier cosa hasta puede pasar de buena. De hecho, fíjense ustedes, tenemos el relato de un golpe después de que un presidente renuncia públicamente. Es decir, eso ya es casi macondiano. Pero a la composición política le sigue una descomposición, una desinstitucionalización. Y en los procesos de transición, estos son los momentos donde cualquier cosa puede surgir. Puede surgir una lumbrera democrática capaz de rediseñar el país y de diseñar una democracia propia del siglo XXI, o puede surgir un dictador tipo Mussolini del siglo XX. Son los grandes desafíos de la historia, ¿no? Y yo creo que los liderazgos que están en formación, porque hay liderazgos en formación, tienen que tener muy claro lo delicado del momento. Este país, el próximo año, en la gestión 2024,
o se rediseña para vivir el siglo XXI o se aferra al siglo XXI para buscar su precariedad crónica y permanente, porque ya no hay opciones. Lo que está pasando en América Latina nos ha mostrado que es un momento en el que no solamente se cambian presidentes, se cambian paradigmas de poder. Y si no sabemos elegir el paradigma que va con los tiempos de la posmodernidad, estamos lucidos. Nos vamos a quedar siempre a la cola del vagón, como vagón de cola, quiero decir. Caramba, ve que, gente querida, que yo no me equivoqué, le achunté al traerlo a Renzo en este sábado, el último de 2023. No me quiero quedar con la palabra, aunque tengo un montón de cosas, siempre tengo cosas para preguntar, pero me gustaría que Juan de la Cruz es un estudiante de periodismo, Renzo. Mira, agradezco poder traer una voz jovencita, tiene 22 años, el mejor alumno, él se muere de vergüenza cada vez que lo digo, el mejor alumno de la carrera, becado del semestre que termina, favorecido con un viaje, el próximo semestre va a estar en una universidad en Santiago de Chile. Y es un chico muy activo a sus 22 años, con una claridad increíble, y sí me gustaría, él quiere hacerte también una pregunta y luego Carlos Quisber. Buenos días. Buenos días, más Renzo. Que puedas cerca del micrófono, mi amor. Ok, buenos días, Renzo. Muy gustoso haber escuchado todo su análisis y dice muchas cosas que a mí me quedan dentro, como el que se cambian paradigmas de poder y que 2024 será un año de sorpresa. A mí me parece que 2023 ya cierra con una sorpresa y es el fallo que emitió el TCP ayer de que Evo Morales básicamente ya murió de la carrera política, ya no está habilitado para participar, básicamente. Y quisiera preguntarle, ¿qué viene después de eso? O sea, ¿va con los paradigmas de poder, con lo que usted está diciendo, o qué se debe hacer ahora? Gracias por la pregunta, muy buena pregunta. Bueno, Evo Morales engendra las posiciones políticas más conservadoras de la actualidad, ¿no? Hay que tomar en cuenta que Evo Morales es el producto final de la Revolución del 52 y hizo lo que tenía que hacer y lo que no pudo hacer en la Revolución a través de la MNR y de otras formas políticas. Pero es una fracción que está aferrada al pasado, no solamente en términos míticos, sino que en términos políticos. Y yo cuando lo escucho o cuando leo los tweets de Evo Morales, de alguna manera me alegro porque sabes que vuelvo a tu edad. Al leer eso recuerdo mi juventud, porque hasta las expresiones son de la década de los 70. Hasta no solamente los argumentos, que son argumentos de un marxismo caduco, fracasado. Hay que tener en cuenta que hay un neomarxismo, hay un marxismo renovado, ¿no? Para los que quieren ser marxistas ya no pueden hablar lo que hablábamos nosotros cuando éramos jóvenes. Maggie también participó de eso porque fue una militante de la revolución en esos tiempos. Pero esos discursos están quebrados, esos discursos se los llevó la historia, se cayeron con el muro de Berlín. El paradigma del pensamiento marxista se ha quebrado, no porque Marx falló, sino porque no pensó en que las fábricas que tienen 80% de robots, la inteligencia artificial, no hace pues pliegos petitorios, no declara huelgas, no hace absolutamente nada. El movimiento obrero no es el movimiento obrero de los tiempos de Marx. ¿Por qué viene todo esto a colación? Porque Evo Morales no ha podido exceder ese tiempo, el tiempo de mediados del siglo XX y propiamente del siglo XIX y del siglo XVIII. Ese discurso ya no se lo cree nada. Ustedes jóvenes no lo creen. Es un discurso pasado, es conservador. Y en ese sentido, lo que ha pasado con el TC no quiere decir que no va a dar batalla porque finalmente tiene un arraigo histórico que se apropió en 14 años de gobierno. Va a dar batalla, va a poner trabas, etcétera, etcétera, pero como proyecto político ya no tiene ninguna posibilidad. Es como que si yo quisiera hacer política ahora, no tengo ningún chance, ¿no? Así tenga las más geniales ideas del planeta, no tengo ningún chance, porque los sujetos históricos tienen tiempos históricos. Y el tiempo de Evo Morales se acabó. Además, con un agravante. Ese tiempo pudo haberse prolongado. Él lo enterró con sus propios errores.
De manera que yo creo que el fallo del TC va a tener consecuencias, pero no van a afectar el curso del proceso político que estamos viviendo de manera aguda. Interesante, interesante. Carlos Quisbert también tiene. ¿Te acordás de Página 7? Digo, ¿te acordás? Porque parece que fuera pasado, Página 7 cerró. Carlos era parte de ese equipo espectacular de Página 7. Tengo el privilegio de tenerlo en el equipo aquí. Carlos, querido, cerca del micrófono. Nuevamente, un saludo, Renzo. Bueno, yo tengo un par de consultas. La primera, sí, tal vez un poco para mejorar la mirada que tiene la gente respecto del trabajo de los políticos de oposición. Si tú consideras, o si nos puedes brindar, por favor, algunos ejemplos de lo negativo, no sé si de lo funcional, que es la oposición para la línea del gobierno, la línea, bueno, estas dos líneas masistas, ¿no?, que tenemos, los evistas y los arcistas. ¿Qué ejemplos de las actitudes que han asumido los políticos de oposición podría tomar en cuenta la gente para visualizar justamente el fracaso tal vez del trabajo? Yo lo veo así, es un fracaso de la oposición por el tema de no poder consensuar, no poder dejar de lado sus diferencias internas y ser funcionales para determinaciones de parte del gobierno. Si por ahí nos puedes, por favor, nombrar algunos de estos elementos que a la gente le ayude a visualizar ese mal trabajo que ha estado realizando lastimosamente dentro de la Asamblea Legislativa, la oposición. Cómo no, mil gracias por la pregunta. Mira, yo creo que el escenario en el que se mueve la oposición es un escenario muy difícil, ¿no? Un poco hay que ponerse en los zapatos de diputados y senadores, independientemente que sean creemos o que sean de comunidad ciudadana. Es un escenario muy difícil y están en verdad cercanos. Pero yo creo que la oposición ha cometido dos errores garrafales, más allá de que estos dos errores en algún momento impidieron hacer movimientos políticos al interior del Congreso que favorezcan la democracia, la búsqueda de una restitución democrática. Y el primer error es no comprender el rol histórico que están viviendo, porque son diputados y son senadores que han llegado al poder en un momento de transición muy complicada para Bolivia, como hemos dicho. Y esto suponía que las maneras de hacer política deberían haber sido renovadas. Lamentablemente se han incorporado una manera de hacer política que no responde a las demandas de la sociedad moderna ni de las instituciones. Es decir, ¿cómo podemos imaginar un diputado o un senador actual, ¿no?, que sea capaz de ser el portador de las demandas de las instituciones y de las identidades nacionales que hoy han sustituido la lucha de las clases sociales? Por ejemplo, las demandas de los LGBT, las demandas de las amas de casa, las demandas de los periodistas. No ha planteado, ¿qué quiero decir? No ha restituido los mecanismos de representación social capaces de haberles transferido una fuerza imbatible frente al MAS, porque la institución que sea capaz de representar, de crear los mecanismos de representación y participación para la nueva estructura de la sociedad siglo XXI, sociedad del conocimiento, ya no es la sociedad del trabajo y del capital, es la sociedad del conocimiento, es la sociedad de la tecnología, de la inteligencia artificial. Quienes sean capaces de portar esto hasta las esferas del poder, diputados, senadores, ministros, etc. Estas demandas de una sociedad tan compleja como la actual, esos tienen el poder. Pero quien quiere ser diputado para hacer lo mismo de siempre, ya no tiene ningún chance. Va a terminar su gestión, pero es intrascendente. Entonces yo creo que ese ha sido el primer error. El segundo error es que, y un poco condicionado por la situación en la que se encuentra,
no pudo ponderar adecuadamente la necesidad de articular un movimiento nacional de unidad. Y eso fue suicida, y lo estamos viendo. ¿Qué es lo que va a suceder en 2024? Las fracciones dentro de cada partido van a terminar polarizándose, y a finales del 2004 oposición no va a haber. Lo que va a haber es una nueva oposición con nuevos líderes y nuevas expresiones políticas. ¿Dónde van a estar ustedes, los jóvenes? Porque el sistema se va a llevar todo el conjunto de la estructura política, ideológica, narrativa y discursiva que estamos arrastrando y que es propia del siglo XXI. El 2024 es el año de las grandes sorpresas y de la recreación de nuestras lecturas de la nación en manos de ustedes. El segundo error fue, en consecuencia, la imposibilidad, por cuestiones personales, intereses de grupo, etcétera, etcétera, de vislumbrar una unidad capaz de hacer frente al poder del MAS con una perspectiva renovada. Mira, Carlos quiere hacer una pregunta más y después, por favor, yo te voy a robar algunas, ¿ya? Renzo, respecto de la sentencia que se emitió ayer, que se conoció ayer respecto de la anulación de la reelección, si tú consideras, uno, si esta determinación tiene un tinte, bueno, tiene un tinte político, pero el hecho de que se haya dado a conocer a días de que su mandato legalmente concluya, ¿qué tan, por dónde consideras que vino la orden, la instrucción para los magistrados para que se emita esta resolución? ¿Qué tan político es? ¿Se podría señalar tal vez a Álvaro García Linera o tal vez a otro político, o es una mirada jurídica la que ha hecho que se emita en este contexto esta resolución? Esa es una primera parte. Y la otra, si consideras que en algún momento estos magistrados que firmaron la resolución van a tener que rendir cuentas a lo largo. Es algo que todavía no, tal vez en este momento no importa tanto, pero tal vez vale la pena por lo menos anotarlo ahí, tenerlo en el tablero como algo pendiente. Por favor. Gracias. No, obviamente no es un acto que haya nacido desde una concepción propiamente jurídica, por una razón muy simple, porque el aparato, todo el poder judicial no tiene ya independencia, es un apéndice del poder del Estado, del gobierno, del poder ejecutivo, quiero decir. Entonces, no hay ninguna disposición que, en función de que no hay independencia, no hay ninguna disposición que no obedezca a un fin político conveniente al actual gobierno. Esto ha tenido que ser y se ha dado precisamente ayer por esa razón, porque además es la forma más eficiente de suprimir a Evo Morales en la pugna interna del MAS. De manera que sería muy ingenuo pensar que en un acto glorioso de reflexión y arrepentimiento con tintes jurídicos, estos dos magistrados deciden enmendar semejante error. Eso no ha pasado. Esto es una medida política, como van a ser todas las medidas políticas, mientras el poder ejecutivo tenga cooptado el poder legislativo, el poder judicial. Y que si van a haber rendición de cuentas, claro, eso ha de depender, ¿no? Ha de depender de que en las próximas generaciones, los próximos gobiernos que generen, que no sean del MAS, si realmente llegan al poder con una vocación justiciera, o si van a seguir en el trance de pactar para mantenerse. Yo creo que en 2024 vamos a experimentar la emergencia de formas realmente disruptivas del poder, discursos disruptivos del poder. Y lo digo porque hemos alcanzado el punto liminar de descomposición y de corrupción del poder político y judicial, etc. Entonces aquí ya no hay más, o rompes del todo o no rompes. Y eso haría que el próximo año quien se imponga como el visionario líder
de la reconstrucción nacional en un nuevo paradigma, tenga que ajustar cuentas con todos estos que le hicieron el daño que le han hecho a este país, que es un daño monstruoso, porque nosotros que estamos viejos y hemos vivido en política, en los peores momentos, en los momentos de las dictaduras más feroces, no hemos experimentado tanto daño a la sociedad boliviana como el daño que ha hecho el gobierno del MAS. Renzo, mira vos, el tiempo se pasa volando, pero por supuesto no me puedo quedar con ganas de hacerte una pregunta más. Yo tengo una sensación, no diría de hastío, más bien diría de tristeza, ¿no? De impotencia, porque creo que diagnósticos ya se han hecho un montón. Sabemos lo que está pasando, ¿no? Que la corrupción, que el cooptamiento de todos los otros poderes por el gobierno, por el partido de gobierno, es cada vez más evidente. Es más, ya no se guardan las formas. Vos has hecho referencia a 2 funcionarios del Ejecutivo, pero uno puede también hablar de lo que han hecho el jefe de la policía, por ejemplo, de Santa Cruz, el viceministro de Régimen Interior en relación a los interculturales, el avasallamiento de tierra, o lo que está pasando no solamente con el gobernador de Santa Cruz, con la expresidenta Yanina Áñez, con Gregorio, iba a decir, César Apaza, en fin, montón. Y digo, ya me has escuchado alguna vez decir, parece que todos han nacido en el 2023, que no saben nada de lo que ha pasado antes. Lo que vos has dicho es contundente, ¿no? No puede uno creer que hay algún apego a la ley, un arrepentimiento, un acto de reflexión, ni idea, ni lo va a haber. Pero se sabe que esa es la realidad. Y lo que cuesta mucho es convencerse o tener nomás la certeza de que los que pueden tener la capacidad, digo en lo político, que son los que están, las oposiciones, como dice Andrea, no tengan una visión, que no haya algo, más allá de que no podemos poner, por supuesto, a todos en la misma bolsa, pero no hay, no digo una persona, un movimiento, un grupito, que te permita tener esperanzas de que el próximo año, que va a ser decisivo, pueda por lo menos arrancar algunas cosas que sean positivas. Y no sé si eso depende solamente de los políticos o depende también de la capacidad que pueda tener la sociedad civil organizada, que no vaya a ser explosiva únicamente, de forzar cambios, de arrancarle a todos los políticos, los oficialistas, los de oposición, actitudes que sean mucho más coherentes y que nos permitan preservar lo poquito que tenemos todavía de libertades democráticas. Sí, Magui, tú tienes todas las razón. Yo creo que va a suceder lo siguiente. El próximo año es el año en el que todos los procesos de descomposición, etcétera, van a ser crisis total. Lo primero que va a ser crisis total el próximo año, porque además es año electoral, son los partidos políticos de oposición. Y esto ha de forzar a la sociedad civil a tomar un rol mucho más activo. Yo estoy casi seguro, ¿no? Y un poco sobre reflexiones de orden meramente sociológico, pero yo estoy seguro que el próximo año va a ser un año de muchísima movilización social, ¿no? Y de el colapso general del sistema político. Eso es eso es espantoso para un país. Eso crea fisuras y puede ocasionar confrontaciones muy graves. Pero en el caso boliviano y en el caso de otros países latinoamericanos, a eso hemos llegado, a eso nos ha llevado el populismo. A un punto de no retorno donde la solución pasa por un derrumbamiento de todos los sistemas y una recreación de los nuevos sistemas que pasan por recrear sistemas de representación. Si creas nuevos sistemas de representación y participación, estás incorporando nuevos discursos y nuevas visiones. Ese va a ser el proceso del 2024, muy complicado. Pero, ¿qué es lo que realmente yo comparto contigo un poco esta tristeza? ¿Qué es lo que no vemos en Bolivia?
Voy a utilizar una frase y pido disculpas por la expresión, pero es una frase que, hablando con un colega sociólogo argentino, me hizo notar algo muy importante. La frase que despertó todo el apoyo a Milei fue una frase que la repitió una y mil veces frente a jóvenes. Y dijo, la frase completa dice, temblad, hijos de puta, que la libertad avanza. Ese fue el eslogan. La expresión hijos de puta en la jerga argentina no tiene una connotación tan negativa como acá. Pero ese fue el detonante, porque mostró un tipo medio alocado, muy bien preparado, un economista en profundidad, pero que tenía las agallas para poner el dedo en la llaga. Eso lo ha hecho presidente, para decirle a todo el mundo, incluido el poder del peronismo, que tiene 76 años en el poder, ¿no es cierto? Incluido el poder del peronismo. Esa frase fue la frase definitoria, y la dijo un nuevo político. ¿Qué es lo que realmente extrañamos en Bolivia? Que no tengamos un político que tenga la capacidad de visorar un futuro y de poner un hijos de puta en el eslogan. Quiero decir, imprimir en el eslogan la fuerza de la transformación que se necesita para cambiar este país. Y yo tengo la esperanza de que los nuevos liderazgos puedan generar eso, ¿no? Puedan generar gente que con una lectura clara de la realidad tenga el coraje de enfrentarse al gran desafío de reconstruir este país. Y con la capacidad de poner un sello propio, ¿no? No de estar repitiendo fórmulas, porque es muy fácil. Ahorita todos quieren ser Milei. Milei fue único, por decirlo, en su forma de ser. No es que, de repente se inventó todo. Es lo que vos decís, ha sabido captar algo, pero lo decía de una manera que te convencía. Parecía que efectivamente era una verdad lo que él decía. Ahora sí tengo que cerrar, y prometo que es la última, porque creo, y no es porque yo piense que los periodistas somos mucho tipo, que todo depende de lo que nosotros digamos, sobre todo ahora en tiempos de redes sociales. Pero tengo mucha preocupación. Con Carlos hemos compartido, justo ayer hablábamos del rol que estamos jugando como periodistas y el rol que está jugando el sistema de los medios de comunicación. Por lo general, periodistas que hemos perdido calle, y voy a hablar en plural, no quiero decir yo soy la buena y el resto es el malo. Hemos perdido calle, pero además hemos perdido la capacidad de interpelar al poder. Ponemos la grabadora y dejamos que digan y nos dicen mentiras en la cara, y no hay la pregunta incisiva, sin faltar el respeto, siempre digo. ¿Algún rol determinante, medios de comunicación, periodistas, en ese escenario que vos planteás? Claro, con excepción de programas como el tuyo, por ejemplo, ¿no? La verdad es que nos informan para desinformarnos. Yo, por ejemplo, he dejado de ver los principales canales de Santa Cruz porque a los 20 minutos primero estoy teñido de sangre, ¿no? Es crónica roja de principio a fin. Y después se está cayendo el país y la noticia les toma 60 segundos. El resto es cualquier otra cosa, nos desinforman. Este espacio ha sido cubierto por las redes, y las redes están minadas por las noticias falsas. Hay un problema de comunicación muy, muy profundo. Y la manera en que se conquistaban sociedades en el siglo XVII, XVIII, era incorporando la cruz y la bandera. Hoy se conquistan sociedades incorporando comunicación social desinformante. Y la comunicación social tiene un rol absolutamente definitorio en esto, absolutamente definitorio, porque hemos perdido a los ciudadanos de a pie que no somos periodistas, hemos perdido la capacidad reflexiva frente a medios como las redes sociales. Es decir, no hay un pensamiento crítico frente a esto y se modulan los comportamientos y las percepciones a gusto y paciencia del emisor. Los receptores estamos anulados. Entonces yo creo que el rol de la prensa en general es muy importante. Pero Maggie, hay en esto un elemento que es central. En los momentos de crisis, nos hemos dado cuenta que en nuestro país inclusive, que en los momentos de crisis
Los medios que durante mucho tiempo están invisibilizados, de pronto, como por obra de magia, surge la verdad. Eso es finalmente lo que pasa. La verdad siempre triunfa, porque los hombres somos racionales y podemos estar sujetos a 24 horas de estímulos negativos. Es lo que pasó en los países detrás de la cortina de hierro. 64 horas, 24 horas propaganda gubernamental marxista. 24 horas. De hecho, era espantoso. Cuando cayeron estos regímenes, después de la caída del muro de Berlín, hicieron una investigación. Menos del 20% de la población recordaba los eslogans que habían escuchado durante 60 años. La comunicación que no se engrana en los vértices de la verdad muere. La verdad siempre termina venciendo. Y los medios que van a vencer el próximo año, en el año de las grandes transformaciones subjetivas y objetivas de Bolivia, van a ser los medios que hoy en día están alineados con la verdad y con un pensamiento crítico y constructivo, como el tuyo. Los otros van a morir, te lo aseguro, Mar. Mira, me voy a quedar con esa mirada optimista. Yo sé que Carlos y Juan de la Cruz se han quedado con un montón de preguntas, como yo también. Dan ganas de quedarse con Renzo una media hora por lo menos más. Pero te voy a tener que liberar, mi querido amigo, con un abrazo, agradeciéndote nuevamente por haber aceptado conversar con nosotros. Creo que ha sido fundamental lo que has compartido en este momento. Te mando un abrazo enorme, un deseo de un buen fin de año y un mejor comienzo de 2024. Gracias, Maggie. Para mí, tú sabes, siempre es un verdadero placer estar compartiendo con ustedes porque es un programa muy, muy especial. Y yo estoy muy encariñado con el programa. Igualmente, Maggie, para ti y para todos los de Marítima, para todos los de Periodismo sin Photoshop, mil felicidades y mis mejores augurios. Muchísimas gracias, querido. ¿Espectacular o no? ¿Ah? Nos vamos a un segundo corte con música, escuchando a Mercedes Sosa a propósito de todo lo que nos ha dicho Renzo. Todo cambia. Cambia, todo cambia.